Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en el libro de Juan, por favor, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, una vez más agradecemos tu bondad en permitirnos estar en este lugar de reunión para exaltar tu nombre y ahora estar con tu ayuda, Señor, con la iluminación, la ayuda de tu Espíritu Santo, poder recibir tu verdad y que nuestras mentes y corazones la atesoren como lo que es la palabra de vida, tu palabra genuina y verdadera que te revela y te manifiesta en la mente y el corazón de los seres humanos. Te pedimos que tú la bendigas y la prosperes, soberana como es, y que seas exaltado en este tiempo de la declaración de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Bueno, estamos partiendo recordarán ustedes de la sanidad de este paralítico ahí en el estanque de Betesda. Y esto dio motivo, ¿no? Esta sanidad fue realizada instantáneamente en el día de reposo. Entonces, obviamente la visión de los fariseos o de la mentalidad judía en ese tiempo se fijó más en el hecho de que Cristo había realizado el milagro en el día de reposo que en el beneficio que recibió esta persona, ¿verdad? Aunque ellos alegaban, ¿no?, una situación del día de reposo. Dice, el día de reposo fue establecido por Dios para beneficio del hombre. La lógica legalista de los fariseos consideró que beneficiar a un paralítico en día de reposo con la sanidad de su cuerpo y de su alma era una transgresión a la norma sabática, ¿no? Eso fue lo que ellos consideraron, así juzgaron. Entonces la respuesta de Cristo la encontramos aquí en 5:16 que hemos leído. Dice: por esta causa perseguían a Jesús los judíos y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado, en día de reposo. Y Jesús les responde: mi Padre hasta ahora obra o trabaja, en la versión 60, y yo trabajo. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios, ¿no? En esta parte, en el versículo 17, notan ustedes cómo dice mi Padre, ¿no? O sea, refiriéndose a una relación íntima y personal que Cristo tenía con Dios, con el Padre Celestial. Entonces Él dice, bueno, mi regla es esta, ¿no? Mi Padre trabaja, o sea, estamos hablando desde el principio de la creación. Dios no ha cesado de trabajar. Esta creación no funciona sola, no funciona en una forma automática, no requiere necesariamente que Dios continúe sustentándola y que Dios continúe obrando para que los ciclos que en esta tierra se realizan continúen y así esta tierra siga sustentándose. O sea, si Dios saca su mano sustentadora, esta creación se cae, se derrumba, ¿no? Es como si usted deja de barrer y de trapear en su casa y de lavar los trastes, pues entonces se va a hacer un desastre ahí en su casa, ¿no? No estoy diciendo que hoy en la mañana esté así, sino que es probable que si dejamos de hacer las cosas, así ocurriría, ¿no? Entonces, así que Cristo, como Hijo Divino, sigue esta norma de accionar. Entonces, si el Padre continúa obrando, si yo soy uno e igual con el Padre, entonces voy a continuar obrando. Lo que hace Él, hago yo. Somos uno mismo, es lo que está diciendo. Entonces, esta respuesta no les pareció porque utilizó la palabra mi Padre, ¿sí?
Sabemos que Dios es el Padre celestial de todos los seres humanos. Todos los seres humanos le debemos la vida a Dios, ¿sí? Otorgada a través de la procreación, otorgada a través de nuestros padres terrenales, pero la vida nos llega como un don de Dios. Es el Padre celestial de todos. Pero mi Padre, ninguno de nosotros pudiera decirlo, ¿no? En sentido único y directo, el Padre celestial solamente es el Padre de Cristo, ¿verdad? Es una filiación eterna. Entonces, solo Cristo es el unigénito del Padre. Nadie más puede serlo. Solo Cristo es el Hijo eterno que estaba con Dios y que era Dios, ¿no? Eso es lo que entendemos en las declaraciones del apóstol Juan. Entonces, si consideraban ellos a Jesús como un simple hombre, esta declaración de que Dios era su Padre sonaría escandalosa, ¿verdad? Y vean ustedes el marco, ¿no? Sin perder ahí el Evangelio de Juan, vean en Números 15. Las faltas que según ellos había cometido Jesús. Vea usted, por favor. Dice, estás haciendo una sanidad en día de reposo. En una ocasión en el Antiguo Testamento, y en Números 15, se narra lo que un hombre que violentó el día de reposo. Entonces no sabían qué se debía hacer y le consultaron a Dios. Y Dios les respondió, ¿no? Encontramos a un hombre recogiendo leña en el día de reposo. ¿Qué hacemos? Y no estaba manifestado. Entonces Dios se revela y Jehová dice 15:35. Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. No hay ninguna remisión, no hay ninguna manera de salvarlo. Apedréelo con piedras toda la congregación fuera del campamento, no fuera del campo. Y ahora vean Levíticos, en el capítulo 24 de Levíticos, en el versículo 16. O sea, si estaban considerando a Jesús un mero hombre, aquí hubo una vez un hijo de una mujer israelita que tenía un padre que no era de la tribu de Israel y se atrevió a maldecir el nombre de Dios. Entonces, igualmente 24:16 de Levítico muestra, y el que blasfemare el nombre de Jehová, ¿cuál era la pena? Dice, ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, este es el punto, ¿no? A ellos les parecía que puesto que Jesús no era más que un simple hombre y se quería hacer igual a Dios y hacía una sanidad en el día de reposo, entonces había violentado el día de reposo y había blasfemado, ¿no? ¿Cuál era la pena que se exigía para él? De acuerdo a su interpretación, era la muerte, ¿no? Entonces a ellos les parecía esto. Claro, nosotros entendemos que Cristo, como Dios, es el Señor del día de reposo y hace misericordia el día de reposo, y desde el principio de la creación, al igual que el Padre, está obrando día tras día, haciendo misericordia y salvando y conduciendo a sus escogidos hacia la salvación. Entonces no se consideraría una transgresión el milagro que Él hizo y la salvación que Él hizo de este hombre paralítico. Y tampoco se consideraría una blasfemia, puesto que Jesucristo era Dios mismo, ¿verdad? Entonces, así les contestó Él. En los siguientes versículos del capítulo 5, encontramos a nuestro Señor Jesucristo, en lugar de negarse o retractarse del entendimiento que ellos habían tenido de sus palabras, no se echó para atrás. ¿Qué hizo? Afirmó, ¿verdad? Ratificó, corroboró lo que acababa de decir y que ellos habían entendido y les había escandalizado. O sea, estas cosas que están diciendo están implicando que tú, siendo hombre, te haces Dios.
¿Y qué dijo? No, no, me malentendieron, espérenme. O sea, eso es lo que quisieran los falsos testigos de Jehová que dijera aquí, ¿verdad? Pero no dice esta parte. ¿Qué está diciendo? Está corroborando y ratificando que efectivamente Él era ¿quién? Él era Dios mismo, ¿no? Entonces no se retracta, confirma y amplía las declaraciones tocante a su única filiación, así como a su igualdad en la naturaleza, en su naturaleza esencial con el Padre. O sea, Cristo como Dios tiene una naturaleza esencial, idéntica, igual a la naturaleza del Padre. Esto lo podemos dibujar, ¿verdad? Como hemos platicado. El símbolo usado para representar la divinidad es el triángulo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, nosotros creemos en un solo Dios. Un solo Dios. Como dice la Escritura en Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, uno es un solo Dios. Pero la maravilla de que entendemos en la Escritura es que aunque nuestro Dios es uno solo, Dios subsiste en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas comparten la misma naturaleza divina, las mismas perfecciones, los mismos atributos, las mismas capacidades. El Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios, el Padre es Dios. Y tiene todos los atributos divinos. Entonces, nosotros nos confundimos, y si usted se confunde en esta parte no es extraño. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto al hermano, ¿cuántas personas eres tú? Si él me contesta, él va a decir, pues nada más soy yo. ¿Cuántos son ustedes? No, pues nada más yo. Si él dijera más de uno, ya lo consideraríamos que está un poquito trastornado. ¿Sí me explico? O sea, así sería nuestra comprensión. Pero en el caso de Dios no es así, ¿no? Dios es uno solo y subsiste en tres personas. Entonces, así que Cristo estaba afirmando que Él tenía una misma naturaleza esencial, idéntica a la del Padre. El Padre y yo, diría más adelante, uno somos. Somos iguales. Oye, no, ¿cómo que igual? ¿Te estás haciendo igual que Dios? Les chocaba escuchar eso, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hacía Cristo? Milagros, prodigios y palabras que ninguno más había dado, ¿no? ¿Por qué hablaba así? ¿Por qué tenía el poder de hacer todas esas cosas? Porque era Dios. Ese es el punto, ¿no? Ahora, introduce la respuesta con esta fórmula ahí en el versículo 19. Jesús dice: de cierto te digo. Estas palabras son una fórmula hebrea para decir algo así como que nosotros decimos: verdaderamente te digo esta cosa en forma solemne, o sea, como para darle más peso, como para darle más autoridad a lo que estamos declarando. Como si Él dijera: os aseguro que lo que voy a decir es una solemne verdad. De cierto te digo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Que el Hijo y el Padre, nuestro primer punto allí, o segundo punto, el Hijo y el Padre tienen una unidad consubstancial. Hay una unidad consubstancial entre ellos y hay un mismo propósito. Es una unidad idéntica, tienen la misma naturaleza y obviamente tienen el mismo propósito. Lo que pretende el Padre es lo mismo que pretende el Hijo. El plan del Hijo es el mismo plan del Padre. La palabra del Hijo es la palabra del Padre. ¿Sí me explico? O sea, hay una unidad perfecta.
Entonces, ellos no estaban entendiendo mal. Precisamente el Padre y el Hijo participan de la misma naturaleza. Y el milagro ejercitado estaba en perfecta consonancia entre el Padre en el cielo y el Hijo en la tierra. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda, en el cielo estaba el mismo eco de la misma instrucción y la misma palabra, ¿sí? El Padre corroborando el milagro de la sanidad de este paralítico. Por eso, sin perder ahí, en Juan 10, como decía hace un momento, en el versículo 30, capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 30, un versículo muy pequeño, dice, Cristo dice, yo y el Padre, una cosa somos. Somos uno mismo, somos completamente iguales. Y la realidad es que Cristo no se estaba queriendo hacer pasar por Dios, sino que verdaderamente era Dios encarnado. ¿Cuál es la declaración de Juan en el primer capítulo? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14, y el Verbo se encarnó, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, no hay ninguna confusión. El mensaje de Cristo es dado en la Escritura y lo que pretende Cristo es decirle a todos los lectores de la Biblia, decirle a todos los hombres que Él es Dios, que Él es igual a Dios, que tiene capacidad para salvar, que tiene capacidad para perdonar y que Él es la única opción que los seres humanos tenemos para reconciliarnos con Dios. No hay ninguna otra opción. Entonces, cuando las personas, como vamos a ver más adelante, nos dicen, ¿y por qué ustedes dicen que es así? ¿Y por qué ustedes piensan de esa manera? Yo pienso de otra manera. Y consideran que su opinión aquí es como, entre comillas, como válida, ¿no? Como pueden escoger entre un helado de fresa y uno de chocolate, piensan que pueden escoger cómo es Dios. Así no, a mí no me gusta Dios así. Si es así tu Dios, no me gusta. Entonces ahora resulta que esto no es una encuesta. La Biblia no es una encuesta. La Biblia te está anunciando la verdad de quién es Dios, y este es Dios como Él se está revelando a nosotros. Dios no es al gusto del consumidor, no es al gusto que la persona quiera. Entonces, así Cristo se manifiesta, ¿no? Somos iguales y así es Dios. ¿No les gusta? Eso es lo que parece decir a los judíos, ¿no? ¿No les gusta que sane y que perdone pecados y que sea soberano al hacerlo? Pues así es Dios. Y lo que están viendo que estoy haciendo es idéntico. El Padre es igual a yo, igual a mí. Estamos haciendo las mismas cosas y pensamos lo mismo y somos idénticos. ¿No les gusta? Y crujían los dientes. ¿Y qué querían hacer? No te podemos callar, pero te vamos a matar, ¿verdad? Eso es lo que pensaban para sus adentros. No solo somos uno en sustancia y en propósito, sino aún más, ¿no? El Padre dice, ama al Hijo y le muestra todas las cosas, ¿no? Las únicas, en cierta forma, ¿no? Una aparición divina, la teofanía manifestada. Cuando Juan el Bautista vio descender al Espíritu Santo como paloma sobre Cristo, y cuando Cristo se transfiguró delante de algunos de sus apóstoles, ¿cuáles fueron las voces, las palabras que se oyeron y que nunca se le olvidaron a Pedro? Las repite más adelante. Las palabras fueron, este es mi Hijo, ¿qué? Amado. Aquí vuelve a repetir lo mismo. Él está diciendo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. No hay secretos entre el Padre y el Hijo.
No hay ninguna cosa que no le sea revelada. Le está revelado el juicio, le está revelada la salvación. Todo está en sus manos, está en las manos del Hijo, está en las manos del Padre. Somos iguales. Entonces, era una declaración que les abochornaba totalmente, ¿no? Así, Cristo declaró, ¿no? Cuando dijo en el rollo del libro está escrito, ¿no? He aquí vengo yo, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Y luego más adelante declara en el propio Evangelio de Juan, dice, nadie me quita la vida, ¿sí? Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me está obligando, esa es mi voluntad, poner mi vida por las ovejas. Una voluntad soberana, ¿no? Esta era también su voluntad. Entonces, no solo este milagro, pero su ministerio completo revelaría contundentemente que Él era el eterno Hijo de Dios encarnado. Dijo Cristo, y esto que están viendo es una poca cosa, mayores obras que estas van a ver. O sea, ¿qué es lo que traería a la luz? ¿Qué es lo que se sacaría a la luz? Que sería estas mayores obras. La gente se confunde pensando, no sé, son todos los demás milagros que haría. O sea, ¿qué es lo que Cristo vino a dar testimonio aquí? De la verdad, de la vida. Que la vida perdura, que la vida continúa, que Él tiene poder sobre la vida y tiene poder para resucitar a los muertos, que Él tiene control y dominio de la vida y de la muerte, y que ninguna cosa tiene potestad sobre Él, sino que todas estas cosas están en su mano. Entonces, estas mayores obras se referirían sin lugar a duda a su triunfo sobre la muerte en la resurrección, después de haber muerto, no públicamente en la cruz del Calvario, y ser sepultado y levantado con poder al tercer día, ¿no? Como había previamente anunciado. Entonces, en segundo lugar, ahí en el versículo 21 al 23, Cristo declara igualmente su soberanía en dar la vida y en hacer el juicio. Es muy dado en las pláticas comunes escuchar, no te precipites en juzgar, mejor espérate a que Dios juzgue. Es que esta persona me hizo esto y lo otro y aquello y quiere uno emitir un juicio y luego se acuerda uno, bueno, mejor, aunque la persona me haya hecho mucho daño, ¿qué es lo que debo hacer? Sacar la cuerda, poner el colgadero y no, ¿verdad? Debo dejárselo le dejo el juicio a Dios, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que Cristo declara, ¿no? Que Dios le ha dado en su mano la salvación y el juicio. En mi mano está el poder de la vida eterna, y el poder de juzgar, el poder del juicio. Entonces, no solamente tengo capacidad para hacer sano a un hombre que está lastimado, paralítico, sino Dios me ha entregado en la mano la salvación de los seres humanos y el juicio de los seres humanos. ¿Quién te quieres hacer tú? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? O sea, yo creo que seguramente, así como el artista que salió ahí al final del Evangelio, ¿no? Que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, ¿no? En una actuación fatal. ¿Quién te crees que eres tú, no? Tienes la salvación, la vida. Véalo, por favor, versículo 21 al 23. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida. No estamos hablando no solamente de la vida física, de la resucitar a los hombres en sentido físico, sino también en la vida espiritual. Así también el Hijo a los que quiere una voluntad soberana para dar la vida.
todas esas ideas de que Dios está obligado para con el hombre a ciertas cosas, de que Dios tiene que hacer algunas cosas, ¿no? Es que tú tienes que salvar a mi mamá, tú tienes que sanar a mi tía a fuerza, no, tú tienes que... O sea, ¿así le vamos a hablar a Dios? No. Dios dice, el Hijo tiene el poder, le ha dado también al Hijo el poder para que le dé vida a los que Él quiere. Y también dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? O sea, la finalidad es que como el Padre y el Hijo son iguales, Dios quiere que el Hijo sea honrado como es honrado el Padre. Y el Hijo quiere que el Padre sea honrado como es honrado el Hijo. Son consubstanciales y tienen el mismo propósito, son dignos de honra. Este es nuestro Dios. Entonces, en lugar de retractarse, más bien Cristo amplía su declaración y confirma sus pretensiones. El poder mostrado en sanar a un paralítico desahuciado era para llamar la atención a algo mayor como dar la vida, a algo mayor como la autoridad para juzgar en sentido eterno. La creencia expresada en el Antiguo Testamento puede anotar los textos, ¿no? Deuteronomio 28:12, solamente Dios tiene la capacidad para abrir la matriz y dar la vida, ¿no? Así sucedió con Sara, así sucedió con Raquel. Dios da la vida, Dios abre la matriz para dar la vida. Génesis 30, versículo 22. Ahora, solo Dios es capaz de abrir los cielos para dar la lluvia. Deuteronomio 28:12. Nosotros, qué bueno que ya llovió, ¿no? A propósito, ya llevamos 2-0, 2 días que llueve, eso es bastante positivo, ¿verdad? Aunque a algunos de nosotros quizás nos causó un poquito de contratiempo, pero es que bueno que lluevan, el agua es vida verdaderamente. Ahora, solo Dios puede abrir los cielos. Nosotros queríamos que lloviera desde hace mucho tiempo y no hubo temporada de lluvias, y ahora en una forma extemporánea, ya cuando casi estamos llegando al mes de los ciclones, cae el agua. Qué bueno, ¿no? Dios manda el agua ¿cuándo? Cuando quiere, ¿no? Es igual que los del SEA. Es cuando quieren arreglan las cosas, ¿no? Entonces, así también en Ezequiel 37:13 encontramos que solo Dios es capaz de resucitar a los muertos, ¿no? Y como en una forma simbólica ahí nos está presentando cómo levanta de un montón de huesos secos un ejército para servirle, ¿no? La ilustración en la visión de Ezequiel 37. Solo Él es capaz de resucitar a los muertos. Él es el único juez sobre toda la tierra, dijo Abraham en Génesis 18:25. Y solo Él es soberano y solo Él es digno de recibir el honor y la gloria. Salmo 115, 1-3. No a nosotros la gloria, sino a tu nombre, porque solamente tú eres digno de recibir todo honor y toda gloria, ¿no? Entonces ahora escuchamos esto referente al Padre. Y ahora escuchamos a Cristo diciendo, no, yo tengo la capacidad para juzgar, tengo capacidad para dar la vida, tengo capacidad para salvar, tengo capacidad para sanar y también para recibir el mismo honor y la misma gloria que el Padre. Entonces, tanto en el orden natural como en el orden espiritual, Cristo demostró en su ministerio que era capaz de dar la vida, de resucitar a los muertos, y que tenía capacidad para perdonar y dar vida eterna a todos los que creen en Él. En eso consistió su ministerio. Entonces, notamos que el juicio divino también es determinado desde ahora por la actitud que nosotros tengamos hacia Cristo. O sea, nuestra actitud hacia Él determinará nuestro destino eterno. Así está señalado por Dios, ¿no?
El que cree en Él, el que le honra inclinándose a Él como Señor y Salvador, como Dios verdadero, testifica que Dios es veraz y honra al Hijo y al mismo tiempo honra al Padre. Por el contrario, quien no cree ni honra al Hijo muestra su rechazo al Padre y quedará separado igualmente por toda la eternidad, ¿no? Entonces, es las implicaciones de estas palabras. Ahora, del versículo 24 al 29, en estos versículos se nos dan dos perspectivas de la salvación. Voy a hablar de ellas. En el versículo 24 y 25 se nos habla de la primera perspectiva. Para salvación nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. O sea, aquí están implicadas, y dice: de cierto os digo, vendrá ahora, y ahora es cuando los muertos otra vez oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Desde la perspectiva de Cristo nos muestra completamente que los seres humanos están ¿en cuál condición espiritual? Muertos. O sea, y muchas personas dicen: no, yo no estoy muerto, yo tengo mi libre albedrío y yo tengo mi entendimiento y yo no soy igual que los demás. Y lo que dice Cristo: he aquí viene el día cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios en el Evangelio, la voz del Hijo de Dios llamándoles a la vida y a la salvación. El que la oyere va a vivir. El que rehúsa venir a Cristo se perderá en sus pecados. Sí, aquí lo está diciendo. El que no honra al Hijo no honra tampoco al Padre. El que lo escucha ha pasado de muerte a vida. El que lo recibe, ¿no?, en su corazón. Entonces, mientras la perspectiva judía era la llegada de un reino terrenal con la preeminencia para la nación de Israel, al estilo así davídico, al estilo salomónico, vemos que el rey que vino fue un rey humilde, ¿no? Y la salvación que trajo es una salvación mucho mejor, porque es una salvación eterna, es la salvación del alma. Se trata de la salvación del alma, se trata de la regeneración interior que traería los frutos dignos de arrepentimiento de los que habló Juan el Bautista y que Israel no dio. Tuvo la revelación, tuvo la palabra, pero no hubo los frutos dignos de arrepentimiento. Todo el tiempo me enfrenté a una nación rebelde, a un pueblo rebelde y contradictorio que no me hacía caso. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos y no me quisieron, me rechazaron? Este es el testimonio, ¿no? Y entonces ahora Él viene anunciando la salvación del alma, la regeneración interior, para que las personas podamos hacer lo que Dios quiere. Uno en forma natural no puede enderezar su vida. ¿Sí? Uno puede hacerse neurótico, anónimo y a lo mejor dejar de gritar y echar sombrerazos ahí en su casa, pero esto no va a regenerar su alma, ¿verdad? Uno puede ser alcohólico anónimo y dejar de beber y decir: no, ya estoy del otro lado, pero seguirá en otros vicios, en la maledicencia, y especialmente seguirá en el estado de una condición no regenerada que le conducirá a la perdición. No importa que ya no beba, que ya no grite, que ya no tome, que ya no sea drogo. Eso no le va a salvar su alma. Tendría que venir a Cristo, por si quizás Dios quiera salvar su alma. Entonces, los hombres pueden transformar su vida externamente, pero no tienen la capacidad de autorregenerarse. Y la salvación de la cual Cristo habla es la regeneración. Él es el Salvador de los pecadores, el único que puede cambiar tu, iba a decir maldito carácter, pero no lo voy a decir, ¿no?
El único que puede cambiar tu carácter, que puede cambiar tu corazón y que puede hacerte una criatura nueva, solamente es el nuevo nacimiento, es Cristo a través del nuevo nacimiento. No hay otra forma de ser renovado para entrar en el cielo. Si tú no acudes a Él, entonces resultará que tu vida habrá sido solamente una preparación para convertirte en una leña eterna, para ser castigado eternamente en el infierno por rebelde, por desobediente. Porque si tú no vives conforme a Dios, eres una persona rebelde. Oye, no, pero me dieron en el trabajo la medalla al mérito y me dieron el nombramiento especial y si no tienes un corazón regenerado, ese nombramiento no te servirá para nada. Dios te echará de su presencia si no te inclinas al Hijo. Todo el que le mira y cree en Él habrá pasado de muerte a vida. Porque a causa del pecado personal y el pecado imputado desde la caída de Adán, el hombre está en condenación. Así lo dice el versículo 24. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? O sea, si no vienes al Hijo, estarás en la condenación. Oír la voz de Cristo y creerle es oír el llamado de Dios para salvación. Ahora, notemos también que el versículo 25 vuelve a repetir: de cierto te digo, vendrá la hora y ahora es, ¿sí? Porque todo esto estaba velado en el Antiguo Testamento. Cristo no había venido, Cristo no había consumado la redención, no se estaba predicando el Evangelio como lo tenemos ahora nosotros, abiertamente. ¿Sí? Ahora es, dice, cuando los muertos espirituales, oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Así puede ser salvada el alma de una persona solamente. Las personas estamos en condición de muerte espiritual y creyendo en Cristo somos salvados en nuestra alma para una redención futura, ¿no?, de nuestro cuerpo. Entonces, aquí está hablando en primer lugar de la salvación del alma. ¿Sí? Muchas personas dicen: no, es que me insisten mucho, me presionan para que yo crea, para que venga Cristo. ¿Sí? Yo lo que quiero es que se componga la situación aquí en el mundo. Y yo te pregunto, ¿por qué crees que la situación en el mundo está como está? ¿Cuál es la razón de que nuestro mundo esté lleno de corrupción, de injusticia, de maldad, de abusos, de trampas, de robos? Si tú dejas aquí afuera tu carro con las llaves pegadas, seguro ahí saliendo, ahí va a estar. No lo dejamos con las llaves pegadas y lo dejamos cerrado y le ponemos la alarma clic. Tratamos de protegernos. ¿Por qué? Porque pudiera pasar una vez, se lo roban. Y si no, cuando menos le rompen el cristal para sacarle el autoestéreo. Bueno, ya autoestéreo ya ni se utiliza las pantallas y todo lo demás, ¿no? Vivimos en un mundo caído. Cada persona está en muerte espiritual. Lo que necesitamos no es un cambio de partido político ni un cambio de colores. Lo que necesitamos es una salvación personal. Eso es lo que se necesita. Entonces, si Cristo viene a salvar a los pecadores, porque este mundo será destruido, ¿no? Este mundo donde las personas tienen todo su tesoro, todo su corazón, será finalmente destruido, ¿no? Y lo único que perdurará es la vida eterna en el cielo juntamente con Cristo. ¿Sí? Cuando fue anunciado el Evangelio en tiempos de Noé, les pareció una locura.
viene el juicio y va a ser inundado y se acabará toda la tierra. Ay, no, estás loco, ¿qué estás haciendo un arca? Ni siquiera había llovido, aunque sabemos que la inundación no fue por lluvia, ¿verdad? Sino fue porque cayeron las aguas que estaban sobre la bóveda celeste e inundaron toda la tierra, ¿no? Ahora, no lo creyeron y viene un diluvio de fuego igualmente. Y solo los que oyen la voz de Cristo llamándoles a la salvación de sus almas escaparán de ese diluvio en contra de la rebeldía y de la desobediencia y del pecado. Entonces, esa es la salvación del alma. Así le plació a Dios darle al Hijo esta potestad, esta salvación y poner en sus manos el juicio. Vea versículo 26 y 27. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el poder, ¿no? Que tuviese vida en sí mismo para salvar, y también le dio el poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, ahora, en el versículo 28 al 29 nos hablan de la segunda perspectiva de la salvación. La primera es la salvación del alma. La segunda perspectiva, versículo 28 y 29, nos traslada hasta el final de los tiempos, hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Dice, y habrá un juicio, ¿no? Nos dice ahí, no te maravilles de esto que te estoy diciendo, ¿no? De que necesitamos ser salvados, salvar nuestra alma, porque vendrá la hora cuando todos los que están, ahora se refiere no a los muertos en sentido espiritual, sino se refiere al momento cuando se abran los sepulcros. ¿Qué hay en los sepulcros? Cadáveres. ¿Sí? Hay cadáveres. Vendrá un día cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de mando de Cristo. ¿Y ocurrirá qué cosa? Saldrán a resurrección, unos dicen los que hicieron bien, saldrán a resurrección de vida, los que hicieron mal a resurrección de condenación. O sea, habrá algo asombroso. Sí, resucitará tu papá, tu abuelito, tu padrino, tu tío. Todas las personas resucitaremos. Lo más importante es el hecho en la condición en la cual seremos resucitados, ¿no? Si sea nuestra resurrección, una resurrección, las palabras, ¿no? Una anastesin, creo que es en el griego, anastesin zoe, resurrección de vida, o anastesin criseo, que es resurrección de juicio, resurrección de condenación, es traducido aquí. Entonces, siempre todos seremos resucitados. Unos resucitaremos para corroborar el juicio sobre nuestras almas, y nuestro cuerpo se levantará, y si no somos de Cristo, de todas maneras se unirá a su alma para ser una persona que eternamente será menospreciada y condenada con juicio de parte de Dios. Si somos creyentes, se levantará nuestro cuerpo y se unirá a nuestra alma para un estado eterno de bienaventuranza y de felicidad. Estas cosas está anunciando Cristo. A los judíos no les parecía nada raro, ¿no? Porque el gran profeta Daniel había hablado y decía, habrá una resurrección en el futuro. Sí, le decía a Nabucodonosor, no me acuerdo a cuál de los reyes le estaba diciendo, habrá una resurrección y unos resucitarán para bienaventuranza y otros para confusión y vergüenza perpetua. Daniel 12, versículo 3 al 6, más o menos por ahí está. Entonces, a los judíos no les parecía extraño, ¿no?
ya lo entendían, ya sabían que había esta resurrección. ¿Sí? Esa es la segunda perspectiva de la salvación. Nuestro cuerpo resucitará. Y nuestro Señor insiste en que la vida terrenal no es la única. Escúchelo. No lo escuchamos ni en el radio, ni en las pláticas, y casi no leemos acerca de eso más que cuando nos predican o cuando lo leemos en la Biblia. La vida terrenal no es la única, sino que todos moriremos y algún día en el futuro resucitaremos y nuestros cuerpos y almas se volverán a juntar para vivir eternamente. Entonces seremos eternos, sí. Sin embargo, Cristo nos hace la aclaración, ¿sí?, que los cuerpos regresarán a la vida al oír su voz. Los que creemos en Él tendremos resurrección de vida, mas los que rehusaron creer en Él resucitarán para una vida eterna de condenación, separados eternamente de Dios. Hermanos, como estaba diciendo, estos conceptos resultan, para nuestros tiempos, para algunos resultan fantasiosos. Para los judíos no era así, porque ya entendían esta doctrina. Y le tengo una noticia, ¿no? Segunda de Timoteo 1, versículo 10. Si para ellos, ¿no?, que fue anunciada la doctrina por el profeta Daniel, mucho más, o sea, ellos tenían el testimonio, ¿no? Tenían el testimonio de que la muerte no era el fin, ¿sí? Tenían el testimonio de que Enoc caminaba con Dios. ¿Y dónde quedó Enoc? Fue levantado por Dios. Ya nadie lo encontró, nadie lo vio. Entonces, estos conceptos resultarían fantasiosos para algunos, para el pueblo judío, ¿no? Y mucho más ahora para nosotros tampoco debe resultar fantasioso, porque ya hemos tenido el testimonio de la vida, la obra, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ese es el testimonio, ¿no? Vivimos en el año 2023 DC. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa? Después de Cristo, ¿no? Quedó registrado en la historia, ¿sí? No es una fantasía. Y el apóstol Pablo nos dice ahí en segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 10 que Cristo, ¿sí?, ha sido, dice, mas ahora es manifestada la salvación por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿cuál fue su testimonio? Dice, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Subraye esos versículos, vea, usted y yo viviremos eternamente. Seremos levantados después de la muerte. Su papá, su abuelito, su tía, su mamá, los que ya partieron, serán levantados, serán regresados y resucitaremos. Volveremos a la vida y ya jamás moriremos. ¿Viviremos cuánto tiempo? Eternamente, para siempre con Dios. O para siempre separados y apartados de Dios, ¿no? Este es el anuncio que hace Cristo. ¿Sí? Y Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Dijo, voy a morir y voy a ser sepultado. ¿Y qué más dijo? Y resucitaré al tercer día. Y se presentó con pruebas indubitables, venciendo a la muerte, dando testimonio por más de 40 días a sus discípulos que nos escribieron después de estas verdades. Es cierto, no se acaba la vida continúa. No moriremos, la muerte aquí no es el fin.
resucitaremos. Es algo maravilloso. Dijo Pablo en Hechos 26, dando su testimonio cuando fue llevado preso ante aquel hombre, ¿no? El Festo, y ante el rey Agripa, ¿no? Cuando Pablo empezó a disertar sobre la resurrección, sobre la vida después de la muerte, se levantó este hombre Festo y le dijo: Pablo, estás loco, las muchas palabras te vuelven loco. O sea, ¿por qué le dijo loco? Porque estaba hablando acerca de la resurrección de los muertos. Porque estaba hablando acerca de la vida después de la muerte. El concepto cotidiano y mundano es que la vida solamente se vive aquí. Y yo siempre salgo con mis cosas, ¿no? Que quieren vivir su vida loca de Ricky Martin. Y esa es la vida de aquí nada más. ¿Verdad? Es lo que quieren hacer. Dice ahí en Hechos 26, 24, diciendo Pablo, ¿no? De 23, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. El primero. ¿Sí? Para anunciar luz al pueblo, ¿no? Al pueblo judío y también a los gentiles. Y diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo: estás loco, Pablo, las muchas palabras te vuelven loco. Y Pablo dijo: no, dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, palabras de templanza. Yo soy testigo, Cristo se apareció resucitado a mí, Él me enseñó el Evangelio, no soy uno con los otros 12 que personalmente anduvieron con Él, le vieron en la cruz y al tercer día después regresó resucitado. A mí se me apareció al último de todos como un abortivo y me comunicó el Evangelio, y yo no consulté enseguida con ningún apóstol, fui, prediqué el Evangelio a Siria, a Damasco, y después ya me reuní con ellos y resulta que era el mismo Evangelio de la gracia. Algo maravilloso. Rey, dice 26, sabes estas cosas, delante del cual hablo confiadamente, pues pienso que no ignora nada de esto, pues no ha sido hecho esto en algún rincón, no fue algo hecho en lo oculto. Dice: ¿crees, oh rey Agripa? La mujer de Agripa era judía. A los profetas dice: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y ya lo sabemos, ¿no? Muchas personas se quedan así a la orilla como Agripa, diciendo: es cierto, vivimos en el año 2023. Sí, es cierto. No está tan loco eso del cristianismo. No me habían dicho que Cristo era histórico. Yo pensé que era un asunto religioso, ¿no? El diablo se ha encargado de repartir su mentira en todo el mundo, diciendo: no, esto es un asunto religioso. El que quiere creer en Cristo cree, y el que no quiere no cree, y se acabó, ¿no? No, Cristo es un hecho histórico. Resucitó. El año que vivimos no tiene que ver con ningún concepto religioso, tiene que ver con el hecho que Cristo dio su testimonio aquí en la tierra, en la historia humana, hace más de 2000 años. Esta es la realidad. No estamos locos. Nuestra fe y nuestra creencia no está basada, como dijo algún psiquiatra que estaba más loco que yo, que dijo, ¿no? Ese hombre que se apellidaba, ni siquiera me quiero acordar de su apellido, Kierkegaard, pero bueno, así se llamaba, ¿no? Así se apellidaba. Y él dijo que la fe cristiana era como un salto al vacío, como si tú te arrojaras desde lo más alto de la montaña al vacío sin saber. No y no. El cristianismo está basado, es una fe histórica, genuina, basado en la persona y en la obra, en la muerte y en la resurrección de Cristo, testificada por cientos y miles de personas. No solo por los apóstoles, pero después apareció resucitado a muchos, más de 500, los cuales, dijo Pablo en su apología y defensa de la resurrección, los cuales aún viven, vayan a preguntarles si no creen. Vayan a preguntarles. Era un desafío de parte de Pablo, ¿no?
para ratificar la resurrección, lo que ahora estamos predicando. No estamos locos. Nuestra fe y creencia está basada y corroborada en el testimonio de la historia. Ahora, podríamos pensar, regresando a Juan, podríamos pensar, si solo tuviéramos este texto, que la resurrección, versículo 29, no os maravilléis, 28, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, habrá una resurrección general. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal saldrán a resurrección de condenación. Si solamente tuviéramos este texto, pensaríamos que la resurrección de vida y la resurrección de juicio son sincrónicas, o serían sincrónicas, o serían dadas en el mismo momento, y que todos instantáneamente serían resucitados. Pero no es el único texto que nos habla de la resurrección. Vea usted, por ejemplo, 1 Corintios 15, versículo 22, donde el apóstol Pablo está tocando el tema específico de la resurrección y nos dice, versículo 2, las mismas palabras, ¿no?, que Juan en su evangelio, porque así como en Adán todos mueren, nos dice, ¿no?, así también en Cristo todos serán vivificados, todos, ¿sí? Creyentes y no creyentes serán resucitados, pero nos aclara más, no será una resurrección sincrónica, sino que cada uno en su debido orden. Primero Cristo, el primero resucitado, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego, ¿qué es luego? Luego el fin. Algunos no quieren, no les gustan estos pasajes, pero aquí están. Luego el fin, cuando entregará el reino al Dios y Padre. ¿Cuál reino? ¿Sí? Los amilenialistas dicen, no, este reino es que ahorita Cristo reina. ¿Está reinando Cristo ahorita? Reina solamente sobre su pueblo, sobre sus escogidos, gobierna sobre nosotros, nos dirige, nos guía para que hagamos su voluntad. Pero fuera de nosotros, no está reinando. Todavía no es el reino de Cristo. Cuando Él venga, ¿a qué va a venir? Cuando venga, ¿con qué? ¿A qué dijo? ¿A qué viene? A reinar. Entonces, obviamente viene a reinar. Entonces, dice, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando haya, esto es sobreentendido, cuando entregará el reino, cuando ya haya reinado, y entregará el reino sometido a Dios y al Padre, cuando haya quitado todo imperio y toda potencia, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. O sea, primero habrá una resurrección de justos, y después del reino milenial habrá la resurrección de juicio de todos los demás. El privilegio de la resurrección de los justos es el que corresponde a los creyentes. Los demás resucitarán para juicio. Entonces, si usted quiere otro texto, chéquelo. Apocalipsis 20, versículo 4 al 8. ¿Sí? Dice, esta es la primera resurrección, los que son creyentes, los que participaron en el martirio, los que son hijos de Dios, esta es la primera resurrección. Y después que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que pasaron 1000 años. ¿Cuál sería esa sería la segunda resurrección? Bienaventurado el que tiene parte ¿en cuál? En la primera resurrección. Es decir, que seamos resucitados primeramente en la resurrección de los justos. Esto es lo que traemos entre manos al predicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Que hay vida después de la vida presente. Que después de que muramos en esta nuestra vida terrenal, la vida continuará. Y resucitaremos. Y de la manera que terminamos nuestra vida terrenal en relación con Cristo,
de la manera que terminemos esa nuestra vida terrenal en relación con la persona de Cristo, esto determinará cuál será nuestra existencia eterna. Si será una resurrección de vida o si será una resurrección de ¿qué? De condenación o juicio, ¿no? Si en esta vida te olvidas de Dios y menosprecias a Cristo y su palabra, y así sales de este mundo, entonces padecerás por la eternidad esa separación. Mas si entendiendo tu pecado, entendiendo que estás apartado de Dios, buscas la reconciliación y oyes la voz de Cristo, la salvación, entonces tu eternidad será de felicidad, de bienaventuranza. Dios ha dado pues al Hijo el poder y la autoridad para salvación y para juicio, para vida y para condenación. Entonces, mostrándonos además de su infinita santidad y justicia, que se manifestó en la caída, separando al hombre de él, el Hijo ahora nos ha mostrado el amor y la gracia para redimir un pueblo que glorifique y alabe verdaderamente a Dios y entremos en cielos nuevos y tierra nueva eternamente, ¿no? Ese es el destino de los hijos de Dios. A eso te llama el Evangelio. A ti niño, a ti joven, a ti anciano, quien seas tú, a la vida eterna. Hermanos, quisiera yo preguntarles, ¿acostumbra usted recoger la basura y los desperdicios para volver a guisar y comer? Todos están moviendo su cabeza que no, ¿verdad? No. Sería muy sucio, muy feo, muy cochino. Perdón por lo de sucio y también por lo de cochino. Sería muy feo. Pero hermanos, Dios muestra su gracia y amor infinitos en levantar y dar vida a las criaturas caídas y rebeldes que éramos, para formar un ejército de redimidos que le alabaremos eternamente. Él sí recoge la basura, Él sí recoge a los indignos, Él sí perdona a los pecadores. Él sí da ahora la oportunidad de volvernos hacia Él para salvación. Conscientes que nada éramos, conscientes que nada merecíamos, pero su gracia nos hizo aptos para oír la voz del Hijo y nos despertó de nuestro sueño de muerte. Nos despertó y nos sacó de nuestra peregrinación y de nuestra vida de maldad para ponernos en los lugares celestiales con su Hijo Jesucristo. Roguemos que Dios siga engrandeciendo su nombre en la salvación de los pecadores y démosle gracias y démosle el honor y la gloria que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, merece, manifestando el amor infinito en salvar a pecadores, en sacar de la basura lo que se había echado a perder, lo que estaba torcido. Vamos a terminar con unos comentarios. Ahora no tenemos el reloj por ahí. Ya se me está acabando el tiempo, ya se me acabó, ¿verdad? Entonces, rápidamente, en primer lugar, ocasionalmente en la contemplación de la creación o debido a algún suceso trágico o enfrentándonos a la realidad de nuestra muerte o escuchando la palabra reflexionamos, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su sentir? ¿Qué opinará Dios de esto? ¿Qué pensará de aquello, no? Y lo que escuchamos es precisamente lo que encontramos en el testimonio registrado en el Evangelio. La opinión de Cristo, la palabra de Dios. Como lo dijo el Señor a Felipe, ¿no? Cuando Felipe se azotó contra la pared, ¿no? Diciendo,
Nada más enséñanos al Padre, muéstranos al Padre y nos basta. No sé, se azotó contra el piso literalmente, ¿no? ¿Qué le contestó Cristo? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Nosotros hemos estado escuchando tantos años el Evangelio. Todavía no conocemos a Dios, todavía no conocemos a Cristo. Él se nos ha manifestado tal como Él es. Él podría decirnos lo mismo, no hace tiempo que estás escuchando, todavía no sabes quién soy. Podemos conocer a Dios mirando toda la persona y la obra de Cristo. Eso es lo que estamos tratando de decir. Eso es lo que dijo Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 10:30, como leímos, en segundo lugar, dice, el Padre y yo uno somos. Encontramos esta expresión de unidad entre el Padre y el Hijo, manifestada en la salvación y preservación. Ahora, ¿de quiénes? ¿Cuál es el contexto? Juan 10:28 lo conocemos de memoria. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie me las puede arrebatar de mi mano. Y luego dice, el Padre y yo, uno somos. La seguridad de nuestra salvación, la eterna seguridad de nuestra salvación descansa, ¿sí?, en la divinidad, en la majestad, en la grandeza del Padre, en la grandeza del Hijo, en la eficacia del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, en tercer lugar, en conformidad con las declaraciones y pretensiones de Cristo en su vida y en su obra, hemos de decir que la humanidad tiene el testimonio de la verdad, ¿no?, en su persona y en su obra. Seguramente algunos pensarían, no, hubiera sido mejor que nos echara una llamada telefónica, hubiera sido mejor que nos mandara un WhatsApp. Pero Dios en su soberanía determinó dar el mensaje de la verdad a través de la persona y la obra de Cristo. Eso es lo que Dios determinó. Así que no habrá llamada ni habrá mensaje de WhatsApp, sino solo la palabra de Cristo en su Evangelio. Las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Cristo. Si tú quieres conocer a Dios, es solamente a través de la palabra, solamente a través de las Escrituras. En cuarto lugar, la correcta declaración del Evangelio informa y coloca a cada persona ante la encrucijada más importante de su existencia. Siempre estamos tomando decisiones, que la ropa, que esto sí, que esto no, que la comida, que enchilada sí, que pozole no, que los zapatos, que el carro, que la pareja, que las vacaciones. Siempre estamos tomando decisiones. La palabra nos constriñe ahora a mirar y vivir la vida con Dios o sin Él. Seguir en rebeldía, en la vida loca de Ricky Martin, o volverse en arrepentimiento y fe a la obediencia de Cristo. Algunos estarán pensando, el hermano ya se volvió arminiano, pero no. Me refiero a que el Evangelio, en el Evangelio se predica la verdad y nos enfrenta con nuestra responsabilidad de o seguir a Cristo o rechazarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Yo no sé a quiénes Dios iluminará su mente y su corazón para que escapen de la esclavitud en que están del pecado. Pero la realidad es que es su responsabilidad al escuchar el llamado seguirlo. Si escuchan el llamado y no lo siguen, será su perdición, será su responsabilidad. Jamás podrán decir, no, nadie me dijo, no, te advertimos y te dijimos. No hay ningún conflicto entre el llamado soberano de Dios y la responsabilidad humana. Y nunca debemos ver la soberanía de Dios como que se traga la responsabilidad humana, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, pues ahí estoy, no sé, estoy sin trabajo, pues a ver la soberanía de Dios, a ver qué pasa, ¿no? No, busca trabajo. ¿Cómo que a ver qué pasa?
O sea, no es saber qué pasa, busque trabajo, es su responsabilidad. Dios no va a venir y lo va a sacar de la hamaca para, aquí está tu trabajo. No es así. Dios nos ha dado una responsabilidad que funciona y que trabaja de esta manera, ¿no? Ahora, en quinto lugar, entre las declaraciones de Cristo respecto a ser consubstancial con el Padre, a tener la vida y el juicio, podemos decir que no cualquiera que pretenda predicar la salvación pasando por alto esta relación consubstancial entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o que pretenda minimizar la deidad de alguna de las personas de la Trinidad, no está predicando el Evangelio ni el Dios de este libro que tenemos aquí. Me refiero específicamente a los falsos testigos de Jehová, ¿no? Que dicen predicar un evangelio negando la divinidad de Cristo, ¿no? No es el evangelio y ellos no lo están predicando, ¿no? De igual manera, en sexto lugar, quienes quieren presentar a Dios como un Dios de puro amor, ¿no? Y que nunca hablan de su autoridad soberana para juicio, para condenación, estarán enseñando un Dios mutilado, un Dios poco digno de temer. Así sucede con los católicos y con los evangélicos arminianos, ¿no? De libre albedrío. Presentan un Dios humanizado, incapaz de matar una mosca, ¿no? Sin juicio, sin ira, sin condenación. Puro amor. Predican el evangelio. Dios quiere hacerte feliz, Dios quiere prosperarte, Dios te va a encontrar tu pareja, Dios te va a dar el trabajo que tú quieras, Dios te va a dar el dinero para la cirugía, para que corrijas todo porque estás re feo, ¿no? O sea, no, hermanos, no. Un Dios que quiere hacer feliz al hombre y bendecirle, un ayudante todopoderoso, ¿no? Para que cumplas tus metas personales de realización. Eso es una locura. Dios tiene su proyecto y su plan y lo realizará, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Dios es soberano. Nosotros estamos en su mundo. Si no nos va a pedir permiso, te pidió permiso ayer para mandar la lluvia, ¿no? Te avisó, oye, ¿me das chance de que llueva? No. ¿Me das chance de que haya un temblor? No, tampoco ¿habrá oportunidad de que metamos un tsunami aquí en julio? No hay ninguna cosa de esas, ninguna. No es así. Dios hace lo que quiere, ¿no? Un Dios que es ese ayudante todopoderoso para ayudar al hombre a que encuentre su novia, su novio, que cumple sus metas. Sería como un Aladino cristiano, ¿no? Que te cumplirá tus 3 deseos y todo lo que tú quieras. Es una locura, eso no existe. Es un ídolo de tu imaginación. El Dios de la Biblia no es así. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, ¿no? Eso es lo que dice el Salmo 115. En sexto lugar, base fundamental de la predicación de Cristo es la realidad del juicio final de nuestras vidas. Sí importa cómo vivimos, sí importa lo que hacemos o dejamos de hacer. Los valores absolutos establecidos por Dios en su santa ley volverán a encontrarnos para juzgarnos y determinar nuestro juicio eterno. Todos los que estén fuera de Cristo serán echados y glorificarán a Dios en la ira y en la justicia. Los que seamos encontrados en Cristo, glorificaremos la gracia y la misericordia de Dios en salvar pecadores indignos, ¿no? En séptimo lugar de 88, no es cierto. Cristo enseña que nuestra vida terrena no termina con la muerte, sino que existiremos para siempre y resucitaremos con gloria y honor o con deshonra y vergüenza, ¿no? Entonces, escúchelo bien, por favor. Todas esas ideas de nadie sabe lo que hay después de la muerte. Nadie ha regresado para decirnos lo que hay después de esta vida, ¿sí?
O como Pablo dijo, ¿no? Que en el tiempo de él decían los paganos, ¿no? Comamos y bebamos, dice, porque mañana moriremos. Entonces aprovechemos la vida ahorita para tomar y comer y hay una vida eterna. No es cierto que solamente ya caeremos en el hoyo y ya se acaba todo, ¿no? O como estas falsas sectas que predican la aniquilación, ¿no? Que tú te mueres aquí y ya termina todo, ya se acabó, desapareces. No, ¿qué estudiamos el día de hoy? Hay una resurrección de vida o una resurrección de condenación. Todas estas cosas que andan diciendo en el mundo es parte de las mentiras y el engaño diabólico esparcido en este mundo. El diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Es envidioso y quiere que también las demás personas se pierdan y sigan su error y su rebeldía. Y Cristo, a través de la verdad, te llama a la cordura y a la obediencia, ¿no? Dios nos habla a través del testimonio de su Hijo Jesucristo en la tierra y ahora reproducido en el Nuevo Testamento y entregado para predicar a su iglesia. No estamos locos, predicamos la verdad. Predicamos palabras de cordura respaldadas por el testimonio, la vida y obra de Cristo en la historia humana, ¿no? Cristo dijo, Juan 5:28, no os maravilléis de que habrá una resurrección. Cristo dio el testimonio, ¿no?, de esta verdad con la resurrección de Él mismo. No estamos bromeando, no es una alucinación, es la verdad, testificada por muchos y ahora presentada por el Evangelio. La pregunta final es, ¿cuál será tu actitud? ¿Te negarás y te burlarás? ¿Tendrás deseos homicidas como los fariseos, los judíos que dijeron, no, queriéndose, siendo un hombre se quiere hacer Dios, nos quiere convencer de que Cristo era Dios, nos quiere engatusar, nos quiere meter a su religión, así dice, no, los evangélicos andan toque y toque puertas, engatusando allá a las personas. No estamos diciendo la verdad que dice en la Escritura, ¿no? ¿Te negarás a recibirla, a oír la palabra de Cristo, o te volverás en arrepentimiento y obediencia a Él, en sumisión? ¿Le darás la honra que es debida a su nombre? Y finalmente, ¿no?, el sábado, que era el día de reposo, ¿sí?, por la resurrección de Jesucristo, y lo decimos porque todas las personas dicen, dime un versículo. No hay ningún versículo que diga que así como tú quieres escuchar lo que cambió de sábado a domingo, no hay ninguno. No lo vas a encontrar, pero lo que sí vas a encontrar es que por pura casualidad, cuando Cristo resucitó, ¿sí?, se apareció a sus discípulos. ¿En cuál día? En domingo. Una vez, ¿no?, estableció la costumbre de la reunión dominical, ¿no? Y después en el Nuevo Testamento encontramos que las iglesias, en conformidad con su mandamiento, 1 Corintios 16, 1 y 2, se reunían cada primer día de la semana. Es todo lo que tenemos, no hay más. Es el testimonio de la historia, resucitó y así estableció. Entonces, el sábado o el reposo ahora es nuestro domingo, es llamado por el apóstol Juan el día del Señor, ahí en Apocalipsis 1, versículo 9 o 10, por ahí está. Entonces, es el día del Señor. Había mucha confusión, ¿sí? Lo que hay que señalar es que no es un día de reposo, no tenemos que guardar el reposo ahora el domingo, hermanos, en el lugar del sábado. No, nosotros no guardamos un reposo judío.
El domingo es un día, como dijo Cristo, es un día de hacer misericordia. Si te estorba la misericordia para venir, hermano, no hay ningún problema. El día del Señor es día de misericordia. ¿Sí? Si te estorban tus deseos en la carne para venir, entonces no estás haciendo día de misericordia. Has transgredido el día del Señor. ¿Me explico? Tienes entendimiento, ¿no? Si ellos valoraban las sombras y las figuras de las leyes que recibieron, ¿cuánto valoraremos nosotros el día de adorar a Dios? ¿Sí? Muchas personas se hace necesario a veces mencionar, ¿sí? Me atrevo a preguntarle a algunos hermanos, desde que usted es cristiano, ¿ha violentado, ha dejado de congregarse el día del Señor? Habemos muchos que decimos, y créanme que no son 1 año ni 2 años, ¿no? Algunos de nosotros tenemos más de 30, 35 años congregándonos y jamás hemos transgredido el día del Señor. Es nuestra necesidad y nuestro deseo dedicar el día al Señor. ¿Sí? No es un mandato legal, es el deseo de nuestro corazón. Entonces, porque las personas luego dicen, no, es que ya pasó de sábado a domingo y pues, hermano, entonces, ¿cuándo sí se puede faltar? No voy a responder nunca a esa pregunta. ¿Sí? El día que Cristo falte a tu salvación y te deje de cuidar, pues ese día también tu falta, ¿no? A tu actitud de agradecimiento y obediencia. Oramos, hermanos, nuestro Padre Celestial, damos las gracias por tu palabra, te rogamos que nos ayudes iluminando nuestra mente y corazón para la obediencia. Rogamos, Padre, que nos des el poder para andar en tus caminos, para que nuestras mentes y corazones sean consagrados a ti, Señor. Ayúdanos a que tu palabra permanezca y tenga una influencia en nuestra vida para transformar nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad, que transforme nuestra personalidad, tomando nuevos valores, nuevos principios, nuevas conductas y haciéndonos que podamos resplandecer y ser sal y luz en medio de este mundo que se está pudriendo, que está confundido en tinieblas de error. Ayúdanos, Padre, a ser instrumentos tuyos para tu honor y tu gloria. Una vez más te damos las gracias por nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por su pueblo y nos ha trasladado ahora a la verdad, a tu reino, Señor. Te bendecimos por ello y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.